Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leo las Santas Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 8 y versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo quiero repetir este versículo, ojalá todos al tiempo. Al oírlo, porque este es mi tema hoy, al oírlo, Jesús, ¿qué dijo? Se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, repite, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. ¿Estás listo para oír la palabra? Levanta la mano y dile: Señor, abro mi corazón, mi mente, para que tú me hables y me enseñes tu palabra. Estoy dispuesto a recibir lo que tú me quieras enseñar. Háblame, te lo pido, Jesús. Ayúdame a entender tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hace 8 días comencé este estudio y hoy, con la ayuda de Dios, lo vamos a terminar. Este tema nos habla de una de las pocas oportunidades en las cuales Cristo se maravilló de alguien. La verdad, en la Biblia hay 2 casos en el cual la Biblia dice que Jesús se asombró o maravilló. La primera es esta: Jesús se maravilla de este centurión porque era un hombre de fe, porque era un hombre que le creía. Hay que entender que este no era judío, era un gentil como nosotros, pero era un hombre de fe. Y dice que el Señor se maravilló ante la fe de este centurión romano, porque cuando él pidió por su siervo, el Señor le dijo: yo voy a ir a sanarlo. Pero este hombre le dijo: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di
la palabra y mi siervo se sanará. Porque yo soy un hombre de autoridad. Yo tengo bajo mi mando hombres. Y es que los centuriones romanos tenían a su mando un escuadrón de 100 soldados. Y él dice, yo a mi soldado le digo que haga esto y lo hace, al otro le digo que venga y viene. Así que yo sé que tú tienes el poder para decirle a mi siervo que se sane. Así esté allá lejos, él se va a sanar, porque sé que tú eres un hombre de autoridad como yo. Esta palabra a Cristo lo maravilló. Cristo quedó admirado. La pregunta hoy es: ¿por qué quedó admirado Jesús? Y la respuesta es muy sencilla: porque no es tan fácil encontrar personas de fe. El mismo Jesús dice: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera a mi pueblo me cree. Y esto a Jesús lo admiró. Así que la primera vez que Jesús se admira o se asombra es esta vez. Y la segunda es cuando el Señor ve la incredulidad de Israel. Cuando Él entra a la ciudad, a su pueblo, dice la palabra que no pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de su pueblo, porque el pueblo no le creía. Y dice que el Señor se asombró de ver tanta incredulidad en su pueblo. Así que digámoslo de esta manera: Jesús se admiró de un gentil porque le creía, pero se asombró de su pueblo porque no le creía. Jesús se admiró de un gentil porque tenía fe, y se asombró de su pueblo porque eran incrédulos. Increíble, increíble que su propio pueblo, que debería creer, eran los más duros de corazón. Este miércoles, como le digo, cuando hable del ángel del pacto, ustedes se darán cuenta de cómo el propio pueblo del Señor fue el que le cerró la puerta y el que no lo dejó entrar a su propia casa. Así que, hermano querido, este tema yo lo he tratado en diferentes puntos. Voy a ir rápido porque quiero terminarlo. Primero hablé del poder de la fe. Y dijimos como primero que la fe da por hecho que lo que pedimos en oración, Dios nos lo concederá. Eso es fe, cuando tú no dudas, cuando tú crees, confías en Dios y te aferras a la fe. Como segundo dijimos que la fe da por hecho que lo que Dios ha prometido siempre se cumplirá. Así que toca creer y confiar. No es solo creer, sino confiar, de estar convencido de que lo que Dios promete, Él lo va a dar. Luego hablé de un segundo punto, hablé de la fortaleza de la fe. ¿Cómo es que se fortalece la fe? ¿O qué hizo este centurión para que tuviera esa fe? Lo primero que dijimos fue que la fe se fortalece por medio de la oración. Yo mostré a través de la palabra que este centurión era un hombre de oración, porque cuando vino a Cristo vino a rogarle, vino a suplicarle. Era un hombre que oraba. Como segundo dijimos que la fe se fortalece por medio de la palabra. Este centurión le dice al Señor: di la palabra y mi siervo se sanará. Tu palabra tiene ¿qué? Poder. Así que levante la Biblia y diga: esta palabra tiene poder. Esto es lo que tenemos que creerle. La palabra de Dios tiene ¿qué? Poder. Pero hay un tema que no alcancé a tratar y lo quiero estudiar hoy, y es un tercer punto en Números Romanos: el tropiezo de la fe. Entonces ya dijimos que la fe se fortalece de dos maneras. ¿Cuál es? La oración y la palabra. Si tú oras, si estudias la palabra, serás una persona de fe. Si no oras, si no lees la Biblia, pues no vas a poder tener fe, porque la fe se alimenta de esa palabra. Así que cuando no oramos ni buscamos de Dios, entra un tercer punto, y es el tropiezo de la fe. ¿Qué es lo que hace que la fe se trunque o se frene? Primero, el Señor Jesús quedó maravillado ante la fe del centurión romano. Esto es lo que me dice el versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así que yo me puse a meditar en este versículo. ¿Cómo es posible que el Señor se haya admirado, se haya maravillado
Y la respuesta es esta: la fe es tan difícil de encontrar en el mundo que el Señor se maravilla cuando por fin la encuentra. Oiga, hermano, Jesús dice: ¿será que cuando regrese a la tierra hallaré fe en la tierra? Él mismo pregunta: ¿será que cuando yo vuelva a recoger a mi iglesia alguien de verdad me estará esperando? Esa es la pregunta de Cristo. Y la fe es tan difícil de encontrar, hermano, que el Señor queda maravillado cuando encuentra una persona que le cree. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer que el Señor tenga que maravillarse de esto? ¿De personas que le creen? Entonces uno diría: pues Señor, para que tú recojas gente que te cree, solo vea las iglesias cristianas, están llenas de creyentes. Entonces resulta de que el Señor dice: no, Señor. Mire lo que Jesús le dijo a la samaritana en Juan 4: mi Padre anda buscando ¿qué? Adoradores. Yo un día le decía al Señor: ¿por qué buscas adoradores si las iglesias están llenas de adoradores? Y el Señor dijo: no, las iglesias están llenas de gente, pero adoradores me toca entrar a buscarlos dentro de las iglesias, porque son escasos. Y las personas de fe también son escasas. Así que estamos convencidos de que todo el que viene a una iglesia es un adorador. Resulta que no, son asistentes. Son personas que les gusta venir a oír un predicador y ya, pero no son adoradores, y mucho menos son personas de fe. Ahora, cuando Jesús halla a alguien que le cree, Él se maravilla. Mírelo, Mateo capítulo 15, le voy a poner otro ejemplo, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea. Así que esta tampoco era judía, era cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los judíos. Entonces ella vino y se postró. ¿Se qué? Postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y él le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Voy a hablar un poquito de esta mujer. Otra vez el Señor quedó admirado. Pregunto: ¿esta mujer era judía? Era una cananea, era una gentil, pero era una gentil que creía. Si ustedes leyeron con cuidado, dice que ella salió de la región de Tiro y de Sidón y emprendió un viaje. Esta mujer no caminó 2 metros, caminó todo un viaje a pie, en caballo, en burro, yo no sé cómo, buscando a Cristo. ¿Qué se necesita para hacer eso? No oigo. Fe. Ella salió de estas regiones buscando a Jesús. Cuando llega a Jesús y lo encuentra, dice la palabra que ella empezó a clamar. ¿Qué es clamar? Grítelo. Orar. Dice ella, clamaba. Clamaba es más que orar, clamar es gritar. Ella gritaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no le respondió. ¿Quieren saber por qué no le respondió? Porque ella estaba pegándose de algo que no le correspondía. Jesús es el hijo de David, pero ella no tenía por qué pegarse de ahí, porque ella no descendía de David. Así que por eso Cristo no le contesta. Cristo sigue el camino y ella sigue clamando, sigue gritando, hasta que
Los discípulos del Señor se molestan de la gritería de esta mujer y le dice: Señor, esta mujer nos fastidia. Esta mujer está gritando, Señor, haz algo. Sácala de aquí, despídela, porque da voces tras nosotros. Mire la dureza del corazón de los discípulos. Mire, hermano, eso somos nosotros, los humanos. No nos importa el dolor ajeno. Cuando vemos las noticias de Venezuela, algunos ya no les mueve nada, porque ya es como normal ver a esta mujer que vi llorando. Esta mujer lloraba terrible, gemía. ¿Alguien sabe de qué mujer habló? Ella gritaba, pero por Dios. Pero ya nuestro corazón se ha cauterizado y ya no nos duele nada, porque así somos los humanos. Antes como que nos fascina. Ay, cambie esa noticia, ya está como aburridora, ponga mejor El Chavo. Así somos, hermano. No nos duele el dolor ajeno. Cuando vemos las noticias de lo que está pasando en Siria, esa guerra terrible entre el mismo pueblo, matándose en unos a otros por problemas de raza y religiones, ya como que ya ni nos mueve. ¿Alguna vez has llorado por estas personas? ¿Alguna vez has sentido el dolor por las almas en Corea del Norte? ¿Tú sabes lo que pasa en Corea? Esta gente en Corea está secuestrada, llevan siglos secuestrados, años. Ellos no tienen Dios, el Dios es su ¿cómo llamarle a este? Es como emperador, yo no sé cómo llamarle a este hombre, a este Jun. Este hombre es su Dios, ellos lo adoran, porque allá está prohibido la religión, allá no hay televisión, allá no hay internet, allá no hay radio, no hay nada, no hay periódico, la gente no ve más allá de lo que ven sus narices. Este hombre es su Dios, esta familia se apoderó de esta nación y los tiene aislados. Esta gente está yendo al infierno, pero la pregunta es: ¿qué hemos hecho por ellos? ¿Hemos orado? ¿Tú te levantas de madrugada a hacer una plegaria por estas personas? ¿O solamente te levantas a pedir por ti y por tu familia? Dentro de tu oración debe haber ese dolor por las almas. Debes orar por Venezuela. Debes orar por esas madres, hermano, esas madres que lloran porque no tienen que darle a sus hijos, no tienen, ver a ese papá sacando basura de las canecas para ver si encuentra algo para llevarle a su familia. Eso es doloroso, iglesia, y son nuestros vecinos. No podemos orar solo por Mocoa, el dolor es mundial, hermano. Tenemos que sentir el dolor por todas estas almas. Ojalá pudiéramos hacer algo por todos ellos. Pero la pregunta es: te invité a regalar una Biblia. Tú que eres cristiano, tú que dices que eres hijo de Dios, tú que dices que amas a Dios, ¿te acordaste de comprar una Biblia? Una Biblia vale 7,000 pesos, hermano. Es que no te pedí una fortuna, te pedí una Biblia para regalar a alguien que necesita. Y muchos de ustedes no les importó, porque nuestro corazón está cauterizado, porque no nos importa sino lo nuestro, no sentimos el dolor ajeno. Y esta mujer lloraba pidiéndole a Dios que le sanara a su hija, y los discípulos están diciendo: Señor, despídela. Es que fastidio esta mujer gritando, qué barbaridad. ¿Dónde estaba el amor de los discípulos? Así somos, hermano. Jesús le responde a esta mujer: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mi tarea es predicarle a mi pueblo. No está bien tomar el pan y echárselo a los perrillos. El Señor la está tratando terriblemente, le está probando su fe, le está diciendo: yo no voy a tomar el pan que es de los hijos judíos, israelitas, para dárselo a un perrillo, a un perro. Pero esta mujer era una guerrera de oración. Le dijo: Señor, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El Señor está probándola. Yo sé que es fuerte lo que le está diciendo, pero el Señor quería saber qué tanta fe tenía. Esta mujer le está diciendo: yo no quiero un pan entero, yo quiero una migaja. Yo quiero una migaja para mi hija.
Por eso el Señor dijo que la fe, aunque fuese tan pequeña como un grano de mostaza, puede correr a una montaña. Y el Señor le dije, grande es tu fe. Mujer, grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Y cuando regresa a casa, su hija estaba ¿qué? Sana. Esta mujer está igual al centurión. Ella no necesitaba que Cristo fuera. Ella solo quería que el Señor hablara. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, háblanos. Y el Señor dice, ya te hablé, pero nunca lees lo que yo te hablé. Nunca lees mi palabra. ¿Cómo puedo hablarte cuando tú no lees mi palabra? Es mi palabra la que yo te hablé desde hace 2000 años, pero no te importa mi palabra. ¿Cuántos de ustedes, como yo les dije, hicieron la tarea de dividir la Biblia? Se les olvidó, ¿cierto? La gran mayoría de ustedes no lo hicieron, hermano, porque se han acostumbrado a venir el domingo a oírme predicar, pero no a practicar lo que el Señor les enseña. El Señor les dijo hace 8 días, dividan la Biblia en 365 días. ¿O fue aquí o fue en otro planeta que yo prediqué? No fue aquí, pregunto, ¿fue aquí? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Y quiénes no lo hicieron? ¿Quién tiene el valor de reconocer, pastor, yo no lo hice? Más de la mitad. Entonces, hermano, este es el problema de nosotros, que no creemos, solamente estamos acostumbrados a ¿qué? A oír, pero no a practicar lo que el Señor nos habla. Llega hoy por Dios y divide la Biblia. Sácale tiempo a Dios. Haz algo para que Dios pueda bendecirte y para que Dios pueda derramar su gloria sobre ti y sobre tu casa. Segundo, la fe será premiada, mientras que la incredulidad será castigada. Pregunto, ¿el centurión fue premiado? Claro que sí, su siervo fue sano. ¿La mujer cananea fue premiada? Claro, su hija fue sana, fue libre del demonio. La fe será premiada, pero la incredulidad es castigada. Se lo voy a demostrar. Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12. ¿Qué dijo Jesús? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, esta palabra es muy fuerte, pero tengo que enseñarla, como todo lo que se enseña aquí, lo bueno y lo duro. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que como los hijos del reino, el pueblo judío no le creyó, van a perder la salvación de sus almas, porque Él vino a salvarlos y ellos le cerraron la puerta. El miércoles, cuando les hable de esto, entenderán por qué Cristo tomó un látigo y volcó la mesa de los cambistas y echó fuera a todos estos y les decía: largo de aquí, esta es una casa de oración, y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Su propio pueblo le cerró la puerta, y el Señor por eso dice que en el cielo va a venir gente del oriente y del occidente, que no son judíos, que son gentiles, y van a estar en el cielo, sentados con Abraham, Isaac y Jacob, mientras los que tenían que estar allá van a estar ¿en dónde? En el infierno, en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, Jesucristo le está diciendo que los incrédulos van a terminar en el infierno. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Van a venir gente que no eran para ellos la salvación, y Dios se la va a dar a ellos, porque los que tenían que ser salvos la rechazaron, la despreciaron, no la recibieron.
Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Lee por favor esto. Los hijos del reino son una representación de aquellos judíos que dicen creer en Dios, pero rechazan a su santo Hijo. Esos son los hijos del reino. Son judíos que dicen que eran hijos de Dios, pero al mismo tiempo condenaron a Cristo a la cruz. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a estos? Les digo la verdad, mi Padre puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque los deseos del diablo quieren hacer. Ustedes me quieren matar porque no son hijos de Abraham. Habían nacido de Abraham, pero no eran hijos de Abraham. Una cosa es nacer de Israel y otra cosa es ser israelita. No sé si me está entendiendo. Pero mire, esta es más dura. Los hijos del reino también representan a aquellos gentiles que, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano, jamás aceptaron a Cristo en su corazón. O sea, no puedo hablar solo de judíos, tengo que hablar de nosotros. ¿Cuántos de nosotros o de ustedes, porque yo no tuve ese privilegio, nació en un hogar cristiano? ¿Cuántos de los que me ven en televisión nació en un hogar cristiano, pero su corazón anda lejos de Dios? ¿Cuántos de ustedes, hijos, sus papás los traen a la iglesia y ustedes vienen regañados, haciendo mala cara, ofendidos porque los hicieron venir a la iglesia? Entonces yo tengo que hablarles a ustedes, los hijos del reino. ¿Qué pasará? Lea la palabra, hermano. Serán echados ¿qué? Fuera, porque despreciaron la salvación. ¿Cuántos de ustedes, hermano, Dios los encontró en el camino? Se convirtieron a Cristo. El primer año funcionaron como cristianos. Venían a la iglesia, eran los primeros que llegaban a la iglesia, oraban, se levantaban de madrugada a orar, alababan, y ahora son los últimos en llegar a la iglesia. Llegan con una pereza terrible, pelean antes de salir de la casa, agarrados con la esposa o con los hijos, llegan peleando. Cuando llega a casa se le acuerda que se le quedó la Biblia. Llegan aquí cuando la alabanza ya acabó, con una pereza. Se les invita a un ayuno como el que invité, pudiendo venir, no vienen. Qué jartera ir a orar allá. ¿Qué le pasa a ese pastor? Olvídese. Somos cristianos de nómina, de fachada, pero nuestro corazón anda lejos de Dios. Entonces, por eso el Señor le dice a estos cristianos que los sacó del error y los trajo aquí, a otra vez se desviaron. Van a quedar por fuera, hermano. Los hijos del reino van a perder la oportunidad, y Dios traerá gente de otras regiones que quieran estar en el cielo con Abraham, Isaac y Jacob. Que Dios nos ayude, hermano, a entender lo que significa Cristo. Hoy en día las iglesias andan repletas. La pregunta es, ¿por qué asisten tan masivamente? Muchos buscan un milagro físico. Muchos buscan que el Señor les provea trabajo. Muchos quieren que el Señor les dé marido o esposa. Pero pocos vienen a lo que vienen, que es a adorar, a glorificar y a exaltar el nombre del Creador del universo. Así como Jesucristo se maravilló de la fe del centurión romano, así también se asombró ante la incredulidad del pueblo judío. Entienda lo que acaba de leer. Jesucristo se maravilló del centurión porque le creyó, pero él se asombró
de la incredulidad de su propio pueblo. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Oiga lo que dice la palabra, hermano. Y no pudo, vamos iglesia, y no pudo ¿qué? Hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué no pudo hacer milagros? Porque estaba asombrado. ¿De qué? De la incredulidad de ellos. ¿Qué impidió que el Señor obrara milagros? La incredulidad. Y esto lo que asombró. Hermanos, es muy fácil decir que creemos. Lo difícil es demostrarlo. Decimos, Señor, claro que creemos en ti, ¿cómo no vamos a creer en ti? Pero Dios te da una orden a través de mí, que dividas la Biblia y la leas, y no sacaste tiempo. Yo no veo fe ahí, hermano. Cuando Dios te dice, quiero bendecirte. Cuando Dios convoca a la iglesia a un ayuno congregacional y ni siquiera los que sirven en el liderazgo vienen. Ni siquiera los sugieres que se ponen un uniforme, los consolidadores, ni siquiera, vinieron unos, pero no todos. Entonces yo le pregunto a esos que se quedaron en la casa, ¿para qué se ponen ese uniforme, hermano? Si ustedes no aman a Dios, ni me creen a mí como pastor lo que Dios me habla, ¿de qué les vale ponerse un uniforme el domingo para que los vean cuando su corazón anda a miles de distancia del Señor? Porque si ustedes no le creen a su propio pastor, entonces ¿qué están haciendo? El Señor convocó a la iglesia a un ayuno para orar por Colombia. No era por mí, era por Colombia. Para orar por este país que se desangra. Para orar por Mocoa y por todos los deslizamientos de tierra que están sucediendo. Para orar por los pastores que cambiaron la palabra y la convirtieron en una cueva de ladrones. Esa era la razón del ayuno. Y no era solo para un grupito, era para todos. Pero muchos cerraron sus oídos porque no tienen su corazón con Dios. Están lejos del Señor. Están lejos del Señor y tienen que reconocerlo. El Señor me dijo a mí, porque yo sé cuando Dios me habla, que lo que está pasando en Colombia es culpa de la iglesia, de los pastores que han convertido su casa en una cueva de ladrones, que ya no predican el evangelio verdadero, sino que lo leudaron, lo cambiaron y lo vendieron al mejor postor. Que ya no se predica el evangelio de salvación y de arrepentimiento, sino un evangelio de codicia y de amor al dinero. Y ustedes saben que es verdad. Lo que Dios está hablando a través de mi boca es la verdad, es la verdad. Muchas iglesias se desviaron de la sana doctrina. Y de 6,000 almas que vienen aquí, vinieron 1,000 o menos. Los demás se quedaron en la casa. Como dice el profeta Ageo, en sus casas artesonadas y lujosas, cuando la casa de Dios está hecha un desastre. Hermano, la casa de Dios es la iglesia en general. Tenemos que doblar rodilla, hermano. ¿Cómo estos pastores volverán a razonar? ¿Cómo caerán en cuenta de que están pecando si nosotros, los que decimos tener la luz, estamos más oscuros que ellos? Es hora de madrugar, hermano, a doblar rodilla. No es hora de dar la vuelta y taparte otra vez con la cobija. Es tiempo de levantarte
Es tiempo de caer de rodillas. Es tiempo de clamar por este mundo que se desangra. Es tiempo de clamar por los niños que se están suicidando, porque unos asesinos que saben manejar la internet los están llevando al suicidio. Es hora de orar por sus hijos que se están perdiendo en las drogas, y muchos de ustedes ni siquiera saben que tienen hijos drogadictos porque no son amigos de ellos. Es hora de doblar rodillas por Mocoa, por todas las ciudades del país que están en deshechas, que están completamente destruidas. Manizales, Chocó. Es hora de orar por Venezuela, por todas esas mujeres y esos niños que están aguantando hambre. Es hora de orar por Siria, por esta nación que se desangra y se matan unos a otros. Es hora de orar por la ceguedad espiritual que hay en Corea, para que Dios les quite ese telón de la mente y puedan ver que hay un Dios en los cielos, un Salvador que los ama y que quiere llevarlos a su presencia. Es hora de clamar y de gemir. Jesús se quedó asombrado y me dice: no pudo hacer milagros. Jesús no puede obrar donde no se le cree. Aplique esto: quedó asombrado y no pudo hacer milagros debido a la incredulidad. Ahora entiendes por qué en tu casa no hay bendición. ¿Cómo Dios podrá bendecirte cuando tú no le crees? ¿Cómo puede Dios bendecirte cuando tú no obedeces lo que Él te predica? ¿De qué me sirve desgastarme aquí? Gastar mi garganta, afectar hasta mi salud, cuando ustedes no quieren oír la palabra. El Señor quiere que leas la Biblia, hermano, que la leas toda, no pedacitos, que la leas en orden. El Señor quiere que tú hagas un devocional con tus hijos, con tu esposa, para que tus hijos no vayan a caer en ese juego perverso de la ballena azul. Pero ¿cómo no van a caer en esto si los niños no hacen más que ver televisión? Nunca hay tiempo para orar. Jamás convocas a tu familia. Tú que eres el sacerdote de tu casa, nunca llamas a tus hijos a orar. ¿Cuándo es que los vas a convocar, hermano? ¿Cuándo es que vas a dejar de ver fútbol y vas a dedicarle un tiempo a tu familia? ¿Cuándo es que vas a ser responsable y vas a ser un verdadero sacerdote de Dios en tu casa? ¿Cuándo te vas a poner los pantalones y vas a actuar como un varón de Dios para salvar tu familia que se está yendo al infierno? No, yo no vuelvo allá. Olvídese que ese tipo me va a seguir vaciando. Hermano, bien pueda. Yo no te tengo amarrado. Es más, si quieres, párate de una vez. Yo no te tengo aquí amarrado. Pero yo no voy a caer en el jueguito que han caído otros predicadores de consentirles el oído. Yo vine a predicar lo que se tiene que predicar. Gústele al que le guste y disgústele al que le disguste. ¿Tú crees que me importa tu dinero? Si me importara tu dinero, te echaría flores, te sobaría el hombro cada domingo, saldrías de aquí mandándome besitos. Esta iglesia estaría repleta, habrían 10 servicios que no cabría un alma. Pero es que yo no fui enviado a acumular ganado, fui enviado a salvar almas, y la única forma de que se salvan es predicándole la verdad. Qué pena, hermano, pero este es mi ministerio. Yo fui enviado a salvar al que quiere oír, al que se tapa y se esconde bajo su pecado. Cada cual le dará cuenta a Dios. Cuarto punto, en Números Romanos, la recompensa de la fe. Primero, la fe verdadera siempre recibirá recompensa de manos del Señor Jesús. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Repita: ve y como creíste te sea hecho. ¿Qué fue lo que trajo el milagro? La fe. El Señor Jesús
premió la fe del centurión romano al sanar completamente a su siervo paralítico. La fe el Señor la premia, hermano. Cuando yo comencé esta iglesia hace 18 años, empezamos en San Fernando, un localito miniatura. Creo que es más grande la plataforma que donde yo predicaba. Chirritico. Y desde que yo empecé a predicar he hablado lo mismo. Porque antes de ser pastor, antes de ser nombrado pastor, allá donde yo me congregaba, en la iglesia central, y puede preguntar a muchos hermanos que todavía están allá, Dios me usó para pegarles unas exhortadas a esta iglesia tan duras que me volví famoso en esa iglesia. Pueden ir y preguntarse, estoy mintiendo. Y sin ser pastor me paraba frente a todos y les hablaba la palabra fuerte. Y todas esas palabras se cumplieron. Dios no dejó caer una en tierra. Pero Dios me llamó al pastorado. Y desde que estoy predicando hace 18 años, mi palabra no ha cambiado. Nunca, ni cambiará. Moriré predicando arrepentimiento al mundo para que se vuelva a Dios. Pero Dios ha premiado mi fe. Porque a pesar de predicar tan duro, la iglesia ¿qué? Ha crecido. Y una vez el diablo usó una persona, y esa persona me habló con amor, era muy tierno. Me dijo: Pastor Abraham, mire Dios cómo lo ha bendecido. ¿Se imagina si usted predicara más suavecito? ¿Se imagina si usted predicara con más amor? Así me lo dijo. O sea, me dijo que yo no tenía amor, que yo predicaba terrible. En ese momento yo sentí que el que me estaba hablando era el diablo. Y entonces yo le dije: apártate de mí, Satanás. Yo no voy a cambiar la palabra porque amontonar gente. Hermano, esto no se trata de amontonar gente. Pastor, deje ese afán por crecimiento y más bien dedíquese a salvar las almas, a salvar al menos una para el reino de los cielos. Y ese día le dije: a usted lo está usando el diablo, hermano. Pastor, hermano, el diablo está hablando por usted. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a vender el evangelio por un plato de lentejas, hermano? El evangelio no se cambia, hermano. El evangelio es como una espada que penetra las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El evangelio es como un martillo que quebranta la piedra. ¿Quién le dijo que el evangelio es un peluche para sobarle el hombro? ¿Quién le dijo que el evangelio es una, ¿cómo se llama eso que usan en las peluquerías? Una brochita para sacudirle el pecado. El evangelio es una espada y es un martillo en las manos del creador del universo. Este es el evangelio. Los que quieran que lo soben, hay unos buenos spa donde le hacen unos masajes bien sabrosos. Pero este no es un spa, hermano. Esto es una iglesia de las pocas que quedan en el mundo. Quedan todavía, gloria a Dios, sí quedan algunas, pero son poquitas. Hermano, tenemos personas que se están congregando con nosotros desde Italia, no les miento. Es más, voy a traerles, si ustedes me están viendo, mándeme el mail, se lo proyecto acá porque algunos dirán que es mentira. Tenemos gente de España, tenemos gente de Argentina, tenemos gente de México, tenemos gente de muchos lugares. ¿Sabe por qué se están congregando vía internet? Porque no encuentran la palabra, no encuentran que alguien les predique la verdad. Cuando creemos, hermanos, cuando creemos firmemente en las promesas de Dios, con seguridad recibiremos lo que tanto hemos pedido y esperado. Pero tú tienes que creerle a Dios. Así que a obedecer lo que predicamos, hermano, a obedecer la palabra,
a llegar a dividir esa Biblia, a empezar a leerla, a hacer un devocional esta noche. Es que esta noche no porque es domingo, no señor, esta noche, piense hoy, no sea flojo, esta noche haga un devocional con sus hijos, ore con ellos, mire a estos muchachitos, dígale necesito que quede en calzoncillos mijito, quiero ver su cuerpo. Mire hermano, porque estos jóvenes se están cortando en lugares donde no los ven. Revísele el internet. Y si no sabe manejar internet, pues métase a estudiar para que usted no trague entero. Porque estos chinos son los magos del sistema ahora. Y ustedes quedan ignorantes porque nunca han estudiado. Aprenda a manejar un computador para saber qué es lo que están haciendo sus hijos. Tenga cuidado con la internet, hermano. Tenga cuidado con dejarlos a altas horas de la noche viendo internet. Hay muchas páginas pornográficas que entran de una vez sin que uno buscarlas. Cuidado con todo esto. La abuelita decía, soldado advertido no muere en guerra. Y termino con este versículo y espero que me dejen hacer el llamado y no se vayan a ir. Marcos capítulo 11 versículo 24. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Alabado sea el nombre de Jesús. Levante la mano los que están bravos conmigo. Levante las manos los que les gusta cómo se predica la palabra verdadera sin sobarle el hombro a nadie. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.